mí el cine y las series me encantan, pero digo, hay un punto en donde el teatro es el único lugar donde sos dueño de lo que haces, digamos. No está mediado por un director, no está mediado por un corte, eso es otra cosa. Y algo del teatro que es maravilloso. Ella es actriz y una de las protagonistas de la segunda temporada de El Encargado, donde interpreta a Lucila Morris, una activista que incomoda y fascina por igual. Formada por Raúl Serrano, su carrera cruza el cine, el teatro y la televisión, con trabajos en Géminis, El gato desaparece, Montecristo y Ciega a citas. En teatro protagoniza Cyrano bajo la dirección de Willy Landín y fue nominada a los Premios Estrella de Mar 2025 como Mejor Actriz. Hija y nieta de psicoanalistas, creció entre libros, escenarios y preguntas. La astrología también forma parte de su mundo como otra manera de explorar el comportamiento humano. Hoy, en la Agenda TV, nos visita María Abadi. Hoy vamos a conversar con la actriz María Abadi, vamos a compartir su recorrido desde la irrupción en el cine de Albertina Carri con Géminis en 2005 hasta aquí. Quienes hayan visto la serie El Encargado y hayan asistido a alguna de las cerca de 200 funciones de Cyrano en producción del Teatro San Martín, conocen la versatilidad de María y la sutileza de su trabajo actoral. María es también maestra de actores y para completar la presentación yo diría que es una escorpiana con luna en Capricornio. Y es un dato que viene a cuento en este caso porque además de actriz, María es astróloga. Eso es verdad. Un dato que viene a cuento en este caso porque además de actriz, María, sos astróloga. Así es, soy astróloga, aunque nunca lo hubiera pensado, pero sí. Sí. De todos modos, si te parece, me gustaría comenzar por Cyrano y después ya vamos a ir a las otras cuestiones. Pero me gustaría comenzar por Cyrano y por el desafío actoral que representó para vos. Sí, fue un súper desafío. Incluso por momentos cuando arrancamos a ensayar dije, no voy a poder con esto, ¿cómo voy a hacer? Porque era aparte de hacer un clásico, que siempre es un desafío construir verdad en una obra tan de la que se ha visto tanto, ¿no? Que hay tantas ideas. Es como decir, bueno, ¿cómo encarno un personaje que ya hay muchas ideas sobre ese personaje, ¿no? Es como una responsabilidad, es como, no sé, hacer Romeo, Julieta, hacer como, bueno, son personajes que ya están en el imaginario colectivo. Entonces, el tuyo es Roxanne. El mío es Roxanne, que es la prima de Cyrano, de quien Cyrano está enamorada. Yo creo que me ayudó, que es un personaje que tiene mucho arco, Roxanne. Entonces ahí estaba la posibilidad de dar una impronta más personal, ir encontrando cómo era el recorrido de ese personaje. Obviamente no hay una sola manera de hacer ninguno de estos personajes, ¿no? No es que hay una sola Julieta o hay un solo Macbeth o, digamos, un personaje clásico. Tiene 1000 formas de ser abordado y cada actor, cada actriz, con su cuerpo, sus emociones, sus imágenes, digamos, le va aportando su singularidad y eso es lo interesante para mí también de interpretar, ¿no? Que es lo que hacemos los actores. Y cada director y cada adaptador también. En este caso es un lenguaje bastante alejado quizás de... Totalmente, pero exacto, a eso iba, que para mí... Me refiero quizás de tu experiencia actoral, incluso de las tradiciones, digamos, que no son las que puede tener la comédie francés, por ejemplo. Totalmente. De hecho, para mí esa era la gran dificultad, que cuando empezamos a ensayar yo dije, yo no sé si sé actuar en este tono, digamos, si sé encontrar, porque yo tenía 37, 38 cuando empecé a ensayar Cyrano, digamos, trabajo desde los 18, pero digo, uno está todo el tiempo como entendiendo cuál es su caja de herramientas, ¿no? Y cuando empecé a ensayar dije, estas herramientas yo no sé si las tengo, no sé si tengo estos instrumentos para poder construir este personaje de esta manera. Sí estaba muy confiada en cosas que yo ya sé que tengo, que no me daban los miedos que tienen las personas cuando van las actrices, los actores, cuando van a la Martín Coronado, se me escuchará, podré físicamente. Todos esos miedos yo no los tenía, yo tengo mucha proyección de voz, mucho volumen, todo eso no me da miedo, pero pues decía, ¿cómo hago para emocionarme, para asociar y para encontrar verdad para mí en este tono de actuación que es algo que en un principio me resultaba mucho más falso? Y eso es re loco porque cuando empezás a transitarlo, en un momento empieza a tomar verdad, al punto de
que todos en los vestuarios, por ejemplo, porque son vestuarios María Antonieta, ¿no? Estilo pelucas enormes, vestidos enormes, ¿no? Es 1500, 1600, como ese mundo en Francia. En un momento ya empieza a ser que no podés actuar sin esos vestuarios, digamos. Empieza a ser todo lo que uno tiene miedo, decir cómo incorporo esto, termina siendo la ayuda para poder encontrar imágenes a esos personajes, que para mí, bueno, insisto mucho con lo de las imágenes porque para mí es como medio lo fundante cuando actúo, digamos. Yo tengo que poder imaginarme, tengo que poder creerme eso que estoy haciendo, tengo que poder tener imágenes en relación a eso, como siempre actúo desde ahí. De hecho, cuando doy clases siempre uso la palabra imaginación e imagen en los títulos de los seminarios, porque yo entiendo la actuación desde ahí, como entiendo que después la emoción para mí es consecuencia de una imagen. Y eso fue como una dificultad enorme, aparte de los nervios de la Martín Coronado y todo lo que implicaba, ¿no? Claro, que aparte en el imaginario de los actores, la Martín Coronado en particular, el San Martín en general, pero especialmente la Martín Coronado tiene un peso simbólico tremendo, ¿no? Es tremendo. Llegar a un lugar, es una meta, no sé si en tu caso era así. Sí, no, primero que es hermosa, pero es una sala, no voy a insultar, pero es una sala muy mala, en el términos, no es excelente, pero digo muy mala en términos de que es muy difícil, es una sala difícil en ese sentido. Muy malvada. Mala, claro, jodida iba a decir, ¿no? Como es una... es como actuar en la cancha de River, digo, tenés al público lejos, tenés que proyectar mucho en todo sentido, no es únicamente vocal, digo, hay algo donde para poder construir cercanía con el público, digo, tenés que dar mucho. Es una sala increíble, alucinante, actuaría en la Coronado siempre, digo, es hermosa, pero es una sala difícil. Cuando con Cyrano nos fuimos a Mar del Plata, que era una sala grande, pero más normal, te das cuenta de lo que implica actuar en la Coronado. Y yo no tenía una fantasía específica con esa sala. Si querés, mi fantasía estaba más con la Casa Cubierta, que es como la otra sala del San Martín, la que los que conocen el teatro, es esa sala que es como más anfiteatro, que es un poco más chica, bastante más chica. Pero sí tenía el sueño de trabajar en el San Martín. Yo, esto lo conté muchas veces, pero el público se renueva, como dice Mirta Legrand, que a los 16 años fui a ver en un FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, una obra que hacía Marilú Marini, que en ese momento la hacía en su versión francesa, o sea, la vi en francés subtitulada, Los días felices de Beckett. Que era, bueno, era un unipersonal, en realidad hay otro personaje, pero bueno, casi todo es el personaje de ella. Y yo me volví loca. O sea, tenía 16 años, había sacado las entradas sin saber que estaba yendo a ver. Y dije, ¿ya estudiabas teatro? Ya estudiaba teatro, pero no pensaba que iba a ser actriz. Pensaba que era como un hobby. Eso a mí siempre me gustó actuar. Y me acuerdo que salí fascinada con el teatro, con la sala, con Marilú, con la obra, y dije, yo quiero ser actriz y ojalá algún día me toque trabajar en este teatro. Así que cuando me salió lo del San Martín fue como, bueno, esa sensación de que de pronto llega eso que soñaste. Y es una presión también, porque cumplir los sueños, o sea, o de pronto que se vuelvan realidad cosas que deseaste y soñaste, al menos en una personalidad como la mía, también aparecen inseguridades, miedos, voy a poder, no voy a poder. He salido llorando de los ensayos 1000 veces, o sea, no es que es todo color de rosa. Al menos si sos neurótica como yo, tal vez hay personas que lo viven mejor. Sí. ¿Y saliste llorando y pudiendo compartir esas angustias, esas sí. zozobras con compañeros? Sí, porque por suerte los actores somos todos bastante neuróticos y no era la única que pasaba por esos estados, cada una a su manera. Pero sí, sobre todo también con colegas, amigas, o sea, la cantidad de veces que... Le voy a nombrar María Canale, una amiga actriz muy amiga mía, que la llamaba mucho cuando salía a ensayar y le decía, no voy a poder, o sea, no sé actuar. Pensé que sabía actuar, pero no sé actuar. Y después eso se transforma, y si hay una obra con la que he disfrutado es con Cyrano haciendo funciones, o sea, hago el chiste, la temporada en Mar del Plata que hicimos ahora en el verano, fue creo que uno de los mejores veranos de mi vida. O sea, no solo por Cyrano, por un montón de cosas, pero la pasé increíble haciendo la obra. O sea, después de tanto sufrimiento, a veces viene mucha satisfacción. ¿Y se fue transformando la obra a través del tiempo desde, digamos, en estos años que lleva? Arranca la 4ª temporada, arrancó. Sí, o sea, sí.
Hicimos, sí, sería como una tercera, cuarta temporada. Sí, se transformó un montón, un montón. Yo de hecho creo que si alguien la vio en el estreno, que fue en noviembre del 2023, y la viene a ver ahora al Alvear, vos, bueno, vas a ver otra obra completamente. Es más corta, en principio, un poco porque algunas cosas redujimos. ¿Dije bien? Sí, redujimos. Pero también porque le impusimos un ritmo tremendo. En Mar del Plata era casi como una especie de challenge entre nosotros, como de competencia entre nosotros, si lográbamos bajar un minuto sin saltearnos nada, simplemente poniendo un ritmo que también tiene que ver con que cuando estrenamos la obra en noviembre del 23, habíamos hecho creo que 4 pasadas antes de estrenar. Una locura, o sea, en general las obras se hacen muchas pasadas, llegamos muy justos. No es lo que debería pasar. Y ahora tenemos, como bien dijiste al principio, casi 200 funciones encima. Entonces hay un conocimiento y una confianza en la obra que nos permite tomar una velocidad sin saltearnos dramáticamente nada, que es un placer y para nosotros también es muy divertido poder hacerla así, porque no es que la estamos haciendo por arriba, sino que la conocemos mucho y podemos darle intensidad poniéndole mucho ritmo, que es una obra a la que le viene bien. Tal vez hay otras obras a las que no, y tampoco en todas las escenas. Claro. La escena del balcón, que es una escena muy emblemática, no nos ponemos a correr con el texto, pero de pronto en escenas de primer acto, segundo acto, que son de muchos personajes, parecemos bailarines, digamos, ya estamos como en modo gimnastas. Y eso está buenísimo para mí, y yo creo que ayuda un montón a la obra. Así que sí, cambió un montón. Y yo en lo personal, esto que te decía, arranqué muy insegura del día del estreno. Incluso al estreno llegaste con inseguridad. Sí, igual no sé qué actor no estrena inseguro, o sea, que me cuente su método si no estrenas inseguro una obra de teatro. Pero ahora para nada, entonces encuentro un disfrute y un juego que no me animaba al principio. Era como, bueno, tenía que hacer al principio lo que tenía que hacer, ¿no? Como las marcas, ocuparme de decir bien el texto, digamos, que está bien, porque es lo que pasa cuando uno arranca un laburo. Y ahora que ya sé que, primero que no creo que me olvide el texto, pero si sucede, no me da miedo porque yo conozco la obra, entiendo por dónde puedo ir, entiendo cómo encontrarme con un compañero y pedir ayuda, si algo de eso pasara. En un elenco además formidable, ¿no? Hermoso, de personas también, personas no solamente en lo artístico, sino en lo humano. Nos llevamos bárbaros, es un elenco muy trabajador, muy humilde en el sentido de que nadie está ahí haciéndose nada, haciéndose el no sé qué. Todos estamos agradecidos de tener trabajo en un momento muy difícil. Para los actores hay muy poco trabajo, el teatro está siendo refugio, porque en términos de lo audiovisual hay muy poco laburo. Así que todos estamos ahí defendiendo nuestro puesto de trabajo, defendiendo el privilegio de estar haciendo una obra así en un teatro público. Así que en ese sentido somos un elenco muy agradecido y eso yo creo que se debe notar sobre el escenario. Por otro lado, hablando del audiovisual, ¿estás comenzando a grabar? Sí, al principio pensé que no lo podía decir, pero ahora me dijeron, sí, veo que todo el mundo lo está diciendo, digo, yo no lo oculto más, mira. Sí, estoy grabando para la tercera temporada de Envidiosa, que es la serie de Netflix, y muy contenta, muy divertida. ¿Fuiste espectadora de las temporadas anteriores? Sí, la primera temporada la vi, tengo un montón de amigos que están en la serie, y la vi sin saber bien con qué me iba a encontrar, y me sorprendió muy para bien. Me pareció, aparte de, bueno, Griselda es una actriz siciliana, que es la protagonista. Me parece una actriz alucinante siempre, pero creo que encontró en este personaje, así cuando una actriz o un actor, yo creo que a Guillermo Francella también le pasó en El Encargado, cuando encontrás un personaje que te dispara algo, viste, muy como actor o como actriz, superador, incluso de personas que ya son muy talentosas y muy reconocidas. Creo que a Griselda con el personaje de Vicky, que es su personaje de Envidiosa, le pasó eso. Y la segunda temporada ya la vi sabiendo que iba a estar, así que cuando empezás a ver ya imaginándote cosas, pero me parece que es una serie que está buenísima, que toca temas muy actuales, que tiene un elenco increíble y se vio un montón. Sobre todo, bueno, ahora se estrenó hace poco El Eternauta, que es algo que nada que ver, pero dio también 2 series de Netflix, ¿no? Y a mí me encantó, pero digo, más allá de si te gustan más, menos, me parece que hay un momento donde da tanta alegría ver que hay cosas que están bien hechas en Argentina, por actores argentinos, con mundos argentinos, y que, bueno, sobre todo en El Eternauta, ¿no? Porque la historieta es emblemática, pero y que pueden enganchar tanto, que la gente se puede enganchar tanto, porque, no sé, en un momento donde no hay más ficción en la televisión, digamos, donde está muy difícil. Entonces, recordar que hay
series que cuando son nuestras enganchan así, me parece que está buenísimo, y creo que Envidiosa tiene eso, que hay algo muy de ver a nuestros actores y que eso gusta. Hablando de ficción en televisión, vos sí llegaste a vivir como la última etapa quizás de ficción en televisión abierta, de proyección muy masiva, ¿no? Con Montecristo. Sí, qué épocas, era como otra época. Ahora está en Netflix, Montecristo. Está en Netflix, sí, de hecho me pasó cuando la subieron. Puede tener una nueva vida ahí. Claro, sí, yo tenía 20 años, recién con Laura, que me maquilló, acá para el programa me decían de Montecristo. Muchas veces me dicen Resistiré, como que asocian novelas de Charry. Claro. Yo digo Resistiré me da gracia porque yo la veía Resistiré. Era como espectadora, así, que volvía fervorosa a mi casa para verla. Montecristo también fue un fenómeno tremendo. Fue increíble. No sé cómo te tocó en cuanto también a la exposición repentina y supermasiva, me imagino. Sí, fue absolutamente masivo y repentino, así como lo decís. Y fue un montón. Yo siempre digo que en ese momento, yo creo que porque era muy joven o mecanismos de defensa que tenía, como que no fui del todo consciente de lo que implicaba. Me acuerdo sí que me pasaron cosas como lo que pasaba alrededor con mi familia y mis amigos, como que de pronto eso, porque salía a la calle y todo el mundo te reconocía, te decía por el nombre de mi personaje que se llamaba Erika. ¿No? Claro, todo el mundo me decía Erika. Todo el mundo me preguntaba cuándo se iban a encontrar Laura y Santiago, que eran Pablo Echarri y Paola Krum. O sea, eso era como que era lo único que se hablaba. Y sí me pasó eso de que yo, no sé, me tomaba el 60 Fleming para ir a grabar a Teleinde y en un momento tuve que dejar de hacerlo porque no me podía subir al colectivo porque me reconocían mucho y me daba mucha vergüenza. Pero a la vez, yo siempre fui muy colgada, soy todavía, como que, no sé, camino mirando para abajo, hay algo donde soy un poco disociada. Entonces creo que no me afectó tanto por eso, como que no caí realmente en lo que implicaba. Creo que ahora miro para atrás y digo, wow, eso me pasó. Pero no estabas tan conectada con el entorno. Como me daba cuenta, pero no terminaba de... No me cambió en nada la vida, no dejé de hacer... Digo esto, salvo tal vez tomarme el 60 para ir a grabar. Después no dejé de hacer, no cambié mis amigos, no cambié mis planes, no cambió nada mi vida muy contundentemente. Entonces como que no sentí tanto eso, gente que tal vez, no sé, incluso, no sé, yo vivía con mis papás, seguí viviendo con mis papás. Económicamente mi vida no cambió tanto, no sé, como que no tuve una cosa tan de que de pronto el día y la noche, como sí le pasa a alguna gente que de pronto le cambié la vida rotundamente, ¿no? ¿Cómo habías llegado ahí? Mi primer laburo fue Géminis, la película de Rotina Carri que nombraste, que eso quedé por un casting, de esos castings que salían real en el diario, tipo, me acuerdo que salió creo que en La Nación, en Clarín. El aviso del casting. El aviso del casting era primero solamente una prueba de cámara, que lo hacía Norman Geleri, que solamente ibas y te presentabas. Y después, bueno, fue un montón de escenas. Después yo le decía el Gran Hermano, porque era como que hacías millones de castings, un montón de pruebas, hasta que quedé. Y esa película... ¿Vos venías estudiando teatro y ya con la decisión de...? Sí, pero muy reciente, porque eso fue a los 5 o 6 meses de terminar la secundaria. Y yo decidí que quería ser actriz justo terminando la secundaria, porque lo que me pasaba era que no había nada que me... tenía como posibilidad de estudiar psicología o letras, que eran como las dos cosas más afines a mis intereses, pero tampoco era que era re lo que quería hacer. Y sí me pasaba que lo que más me gustaba era actuar, pero no flasheaba ni siquiera que era una posibilidad, que no era una profesión en algún punto en mi vida. Pero porque para mí lo lógico era ir era ir a hacer una carrera universitaria, porque venía un poco de ese mundo. De varias generaciones. Sí, cuando se empezó a hablar de la universidad pública, yo hago el chiste de que yo soy lo contrario. O sea, yo tengo abuela universitarios y yo no fui a la universidad. O sea, soy el caso contrario del nieto que entra a la universidad. Bueno, yo al revés. El contra mi hijo el doctor. Es el contramovimiento. Pero entonces para mí no había posibilidad de hacer algo que no implicara ir a la UBA, ni siquiera a la universidad, a la UBA. Claro. Entonces me anoté, de hecho, en artes combinadas, no es que no, pero no lo terminé haciendo porque en un momento dije, no, a mí lo que me gusta es actuar. Pero pensaba que iba a ser profesora de teatro, como no sé, en ese momento no tenía tan claro que esto era ser actriz, hasta que quedé en Géminis, filmé una película y dije, esto es lo máximo, yo quiero hacer esto toda mi vida. O sea, no puedo creer que haya algo que me guste tanto, como
me volví loca. ¿Y fue el primer casting al que te presentaste, no? Primer casting al que me presenté, sí, tuve mucha suerte. Siempre me dicen, no es suerte. En estos casos hay un poco de suerte. Voy a defender el concepto de suerte, porque te dicen, no, te lo merecías. Hay un montón de gente que se lo merece, un montón de gente con talento y a veces no se te da. O sea, entonces, para mí está bueno. Después hay que sostenerlo, no es que no trabajás 20 años por suerte. No, inmediatamente hay que sostenerlo aparte, porque Totalmente. Después había que rodar con Albertina Carri Géminis. Exacto, 100%. Pero sí después, bueno, hay algo en esta profesión que es que son muy pocos puestos para mucha gente que quiere y mucha gente talentosa. Entonces hay una cuota que también a veces es estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y bueno, después de que hice Géminis, me llamaron para Mujeres Asesinas. Y después de que me vieron Mujeres Asesinas, me llamó Claudia Seferer, que en ese momento era la directora de casting de Telefe, para Montecristo. Pero era mi primera novela con continuidad, mi primer contrato. No, y fue espectacular. Yo la pasé muy bien en Montecristo. Al principio también muy insegura, ¿eh? Me iba de cada grabación pensando que me iban a echar. Pero esto que te digo de lo mismo me pasaba en el San Martín, no cambié tanto, o sea, me sigue pasando esas cosas. Después me calmo y disfruto, pero al principio es como, bueno, ahora me echan, ¿no? Como ahora se dan cuenta. Síndrome del impostor total. Y el teatro llegó después del cine, después de la televisión, pero tenés un recorrido largo también en el teatro, especialmente en el teatro independiente. Sí, yo siempre me sentí más de teatro que del audiovisual porque siempre estudié teatro y mi ambiente siempre fue muy teatral, muy del off, entonces siempre me sentí más cercana al teatro off que al mundo audiovisual, ni hablar a la tele, como nunca fue mi mundo. Pero sí, hice mucho teatro independiente, un poco más después, o sea, ya viendo... Siempre me pasó, yo tenía mi novio de los 20, que ahora es mi amigo Lisandro, lo voy a nombrar, que ahora estamos ensayando una obra juntos, aparte, Lisandro Rodríguez, que es un director de teatro independiente bastante conocido. Era mi novio a los 20 y él era muy del teatro independiente, tenía su sala de teatro independiente, entonces yo me movía muy en ese mundo y en un punto para mí la tele era el lugar extranjero, era como que... Y siempre quería hacer teatro independiente, pero recién... Aún cuando en Montecristo también había un montón de actores que pertenecían a ese mundo del teatro. Recontra. Sí, Machín, sí, había un montón. Era un elenco espectacular. Bueno, Mario Neto, me acuerdo, yo a María la había visto en una obra... En la obra de Dolte, Nunca estuviste tan adorable, sí, que era hermosa en el Teatro Sarmiento, la vi al principio. Hermoso teatro. Y me acuerdo que me volví loca también con del María. Complejo. Sí. Claro. No podía creer lo que hacía María y después cuando la vi en Montecristo. Claro, en la primera lectura me acuerdo de guión de Montecristo, dije, voy a trabajar con María Oneto, no lo puedo creer. María, genia actriz que en paz descanse, gran actriz. Y que estábamos de Montecristo. Sí, y de esa especie de oposición natural que había para vos entre el teatro y el medio audiovisual. Me pasaba que lo que más quería era hacer, o sea, en mis 24, 25 quería no hacer tele y lo que más quería era hacer teatro independiente, porque la sensación que tenía era que si seguía haciendo tele, en un momento me salieron a hacer muchas tiras, no sé, hice 3, 4 tiras seguidas. Y en un momento dije, esto no está bien. Como me vi entrando en una zona un poco de oficio, un poco como obrera de la actuación, y dejé de disfrutarlo. Me acuerdo que hice 2 tiras seguidas que no les había ido bien, entonces empieza ese momento donde cuando una tira no le va bien, te empiezan a cambiar los libros, tu personaje que iba a hacer una cosa empieza a hacer otra. Y 2 tiras que no habían funcionado porque, digamos, ya entrabas como en la época en la que empezó a declinar la audiencia. Rating. Una era una novela del mediodía de Telefe, que esas cosas que a veces pasa, y después una tira de Underground, que no estaba mal la tira, pero viste, a veces, no sé, la de Polka, viste, esos años donde a veces gana la de Underground, a veces gana la de Polka, muy esa época. Y yo ahí dije, esto es raro, estoy yendo a grabar como me di cuenta que había dejado de disfrutar algo que era lo que más me gustaba en la vida. Y ahí hice un parate, me fui de viaje, me volví a estudiar teatro, no acepté un par de laburos. Me llamaron para hacer de tele, de hecho, y de teatro me llamaron para hacer, esto siempre lo cuento, bueno, igual la primera vez dije que no, porque es una visionaria, me habían llamado para hacer Toc Toc, y dije, ¿quién va a ir a ver esto? Realmente. ¿Quién no? ¿Quién no? Por suerte soy astróloga, los que piensan que veo el futuro, no lo veo. Pero después me llamaron para hacer la gira de Toc Toc, que en ese momento iba a ser como un éxito asegurado. ¿En qué personaje? El de Lili, de la chica que repite. Y no lo quise hacer porque había empezado a ensayar una obra de teatro independiente y para mí era la prioridad en ese momento. Era como volver a
algo de esa búsqueda. Y mantenerte ahí a distancia como del mainstream y del circuito comercial. Y algo no sé si ahora sí es tan así, pero son esas ideas que yo tenía de chica y por algo las tendría. Yo sentía que si no tenía un lugar como de investigación, como me iba a quedar siendo la actriz que era. Como que había un punto en donde mi única manera de como crecer como actriz tenía que ver con poder también entrar en esos procedimientos de trabajo, en esa investigación, en dialogar con ese tipo de personas que pensaban la actuación de una manera a la que a mí me interpelaba, como hay un punto donde mi exigencia también pasaba no tanto por una cuestión de éxito o de conseguir tal cosa, o nunca fui muy ambiciosa económicamente, no sé, como nunca se me pasó mucho por ahí, tal vez porque nunca tuve muchos problemas en ese sentido, nunca tuve que pagar un alquiler, digo, por mis privilegios, no por... Pero esos privilegios que tuve, que tengo, me llevaron como también a que mi desafío siempre estaba en ser mejor actriz, y sentía que iba a ser mejor actriz y hacía teatro independiente, como si me encontraba con esas problemáticas. Entonces me metí ahí y tuve una compañía con la que hicimos 4 obras durante como la compañía El Cuarto, que ahora se desarmó hace un par de años, pues se fueron todos a vivir afuera, en el macrismo todo el mundo se fue a vivir afuera, mis amigos actores, pero ahí se disolvió, pero fue un terreno de investigación, hicimos 4 obras con la compañía. Y fuimos a festivales y fue volver a hacer teatro independiente, y después un poco me cansé, me agarró un momento donde dije, basta, no puedo más esto de ensayar un montón gratis, en un momento me agoté. Y ahora, esto que te contaba con Lisandro Rodríguez y Naila Posek, también directora y actriz de teatro independiente, con quien también hice obras, empezamos a juntarnos, improvisamos, agarramos unos textos que nos gustaban, escribimos una obra entre los 3 y estamos empezando a ensayar. ¿Textos de qué origen? ¿De qué Mira, fuentes? nos inspiramos, arrancamos queriendo... porque nos habíamos copado con un libro que se llama Una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit, que son unos ensayos que están buenísimos, de una escritora, ¿de dónde es? Creo que es británica, me agarró la duda de dónde es Rebecca Solnit, inglesa, no sé. No lo sé. Pero fue un disparador, porque en un momento teníamos la idea de hacer algo con ese libro y después medio que nos fuimos a otro lado. Estamos ahí viendo, tenemos textos que vienen de improvisación, pero es como una vuelta para mí a tener un proyecto. Y a un trabajo actoral que se integra con la dramaturgia aparte. Total. Que es creativo. Sí, y también nos juntamos, algo lindo, bueno, volviendo a Cyrano, sí. Vengo hace mucho trabajando un tono de actuación, así como te decía al principio, era como, ¿y ahora cómo hago para encontrar esta música, este registro de actuación? A veces ahora me pasa, ¿y ahora cómo me lo saco? ¿No? Ahora cómo hago para no actuar, tipo. Y cuando nos empezamos a juntar con Lisandro y Naila, Lisandro nos dijo, bueno, ¿qué quieren actuar? Podemos hacer lo que queramos. ¿Qué tienen ganas de investigar? ¿Qué tienen ganas de actuar? Y yo dije, yo quiero actuar algo muy chiquito, como quiero actuar algo muy sutil, muy... Y ahora no sé si va a ser eso finalmente, pero también me agarró como necesidad del movimiento contrario, como el contracoronado, ¿no? Como cómo vuelvo... a lo intimista. A lo intimista. Nada, el teatro es espectacular porque es un lugar... A mí el cine y las series me encantan, pero digo, hay un punto en donde el teatro es el único lugar donde sos dueño de lo que haces, digamos. No está mediado por un director, no está mediado por un corte, eso es otra cosa. Y algo del teatro que es maravilloso. Habías hecho en el circuito comercial un Cocteau, ¿no? Sí, dirigida por Rubén Schumacher, con Arnaldo André y Claudia Lapaco. Que la verdad que la pasé pésimo. No por Claudia, no por Arnaldo, no por Rubén. Un recuerdo pobres, ingrato. no tiene nada que ver con ellos. Ellos fueron muy amorosos. No, yo no estaba para nada preparada para hacer esa obra en ese momento. Es lo que pienso ahora a la distancia. Fue mucha presión. Era un personaje que tenía que ser en realidad... No sé si no tenía que ser más grande que yo o... No sé. Yo venía a hacer Montecristo y fue como empezar a ensayar con los tiempos del teatro comercial, que ensayás 7 semanas y estrenás. Y una vez que estrenábamos y con el tiempo ya estaba más tranquila, pero estrené muy insegura y muy sintiendo que no estaba preparada para hacer eso. Ahora recontra podría enfrentar algo así. Pero era chica, no sé si estaba preparada en ese momento. No sé, no siento que fue un proyecto que disfruté ni que haya podido
hacer del todo bien, no sé si estaba bien en esa obra. ¿Y no volviste con frecuencia al circuito comercial? No, nunca más quise hacer teatro comercial. No, me ofrecieron varias veces y no quise. No, también todas cosas que, por eso te digo, no sé, cuando era chica le decía que no a Cris Morena porque me parecía que si hacía cosas infantojuveniles, Cris Morena parecía un ejemplo, ¿no? Iba a quedar metida, estigmatizada en cosas infantojuveniles, y entonces no quería estar en una figurita o en un álbum porque si no iba a ser una actriz seria. Hoy por hoy ya nadie quiere que esté una figurita, ¿no? Ya estoy grande para lo infantojuvenil, en todo caso puedo ser la madre, la tía de alguna niña. Ya no hay ningún riesgo. Claro, ya no tengo riesgo, pero digo, hoy por hoy no pienso que mi identidad como actriz se juegue en nada de eso, pero hoy cuando tenía 20 años, tal vez sí. Bueno, tampoco Cocteau y Schumacher eran teatro comercial, sino en el circuito comercial. Total. ¿No? Y en ese momento, de hecho, para mí era una obra prestigiosa. Pero después me pasaba que cuando me llamaban a obras comerciales, para mí era como, no, teatro comercial, sí puedo hacer una novela, pero el teatro, como que el teatro para mí tenía como una cosa más sagrada, que hacer teatro comercial me resultaba como... que ahora para nada pienso eso y ya está todo mucho más mezclado. Pero digo, son cosas que pensaba cuando era más chica. Pero tal vez porque no la pasé del todo bien en esa experiencia, pero un poco por eso, porque me sentía muy presionada y no la disfrutaba la obra, ¿viste? No lo disfrutaba. Y de hecho cuando empecé a ensayar Cyrano tuve miedo, dije, uy, mirá si no, de nuevo me pasa lo mismo y no lo disfruto. Y no me pasó para nada, la verdad. Disfruto un montón Cyrano y me doy cuenta que a la gente le encanta, o sea que... no por mi trabajo individual, sino porque me doy cuenta que funciona la obra, digo, ¿viste? Hay algo de eso que es muy... en Cyrano nos pasa algo muy hermoso que siempre tenemos que intentar no dar por sentado porque en un momento se va a terminar y uno va a decir, ay, mira esto que teníamos, pero que nos pasaba en La Coronado y nos pasaba en Mar del Plata, que es, termina la obra y casi el teatro entero se para a aplaudir. Y eso es increíble, o sea, eso es para los actores es un agradecimiento total. Y salís de la función y la gente la flasheó y se emocionó. Y eso es como, ¿para qué hacemos sino lo que hacemos? Y ese momento previo de salir al saludo final, me imagino que es súper emocionante. Súper. Y a mí me sigue pasando que los saludos teatrales, me emociono cuando no es mi propio saludo. O sea, cuando voy a ver una obra y el momento del saludo es lindo, me emociono. Así como me emociona cuando estoy en la butaca y se apagan las luces y sé que la obra va a empezar, me pongo nerviosa estando en el público también. Y me pasaba cuando tenía 10 años y me llevan al teatro y me pasa ahora. Y ahí es donde digo, algo evidentemente me pasa con esto, porque esto me tiene que gustar, sino porque me pasa que me sigue sucediendo que en el cuerpo me reacciona así. El teatro es alucinante, es lo mejor que hay. ¿También disfrutás mucho como maestra de actores? Extraño, ahora hace como 3 años que no doy ahora clase, no estás dando clase, pero di 10 años seguidos sin parar y tengo ganas. No volví a dar porque desde que empecé hice muchas series seguidas, después empecé a ensayar Cyrano, vengo con una racha de mucho laburo después de la pandemia y me está costando mucho encontrar, di igual después de la pandemia, pero momentos para poder dar clase básicamente. Pero a mí me cambió la vida dar clase. A mí me gusta mucho dar clase en general, podría dar clase de cualquier cosa sorpresa es que solamente sé teatro y astrología. De hecho, de astrología también di clases, pero a mí me gusta dar clase. O sea, me divierte mucho enseñar, me gusta transmitir. Tengo ahí algo con la comunicación, que es algo que tengo medio pendiente, que me interesa la comunicación en todos sus... O sea, me gustaría hacer podcast, me gustaría hacer radio, me encanta la radio. Bueno, ¿hacés radio? Bueno, sí, un poco sí. Haría todos los días. Yo tendría un programa diario de radio. A mí me fascina la radio. Soy oyente de radio. Bueno, ahora le dicen el streaming. Yo igual soy de radio. Ahora me la pongo en la computadora. Ya cedí con eso, pero no le pongo pantalla. Antes directamente dial. Y me fascina todo eso, me fascina dar clase porque hay un punto en donde yo siento que hay cosas que aprendo únicamente cuando las cuento, cuando las cuento, cuando las enseño. A mí hay algo del enseñar que se me aparece bastante con el comunicar o con el contar. Porque también cuando enseño siento que, esto lo estoy pensando ahora, no siento tanto que les esté diciendo algo que ya sé, sino que estoy compartiendo algo sobre lo que pienso. Ahí va, como algo sobre lo que miro. Y en el momento donde cuento algo sobre lo que miro, como ahora cuando estamos charlando, digo, hay cosas que recién descubro o que pienso cuando las digo. Como a mí me pasa mucho eso, como si no hablo con alguien no se me ocurren cosas, lo pienso muy de a dos las ideas, como no se me ocurren solas, se me ocurren charlando. Entonces, cuando enseño siento que aprendo mucho.
Sí hay un marco previo de método, Contra. que ¿de dónde surge en el caso de tus clases? Es un poco una unión de muchas cosas que fui aprendiendo y siento que me sirvieron. O sea, yo estudié muchísimo hice con Julio Chávez, con Nora Mosek. O sea, de mis 18 a mis 30 hice todos los años clases de teatro de clown, de teatro antropológico. Fui muy del curso cursete siempre porque me divierte. Entonces hice un poco una unión de todo eso. Los primeros años daba con Catalina Lescano, que es una amiga mía y colega, y durante un año nos juntamos una vez por semana, porque somos dos obsesivas, a pensar qué queríamos dar, cómo queríamos darlo y a ensayar cómo lo íbamos a enseñar, cómo les íbamos a hablar a los alumnos. Y después Anelia Couseiro, que es una actriz y profesora con la que tomé un año de clases, pero me ordenó mucho lo que sabía para enseñar. Y ahí empecé como a armar más mi método, como con una unión, un poco de todas esas cosas. Y después hay algo también de mi mirada que va más allá de del ejercicio, que es como yo pienso algo del espacio de clases, que es lo que a mí me interesa defender, y no digo que sea lo que está bien ni lo que le sirva a todo el mundo, pero a mí me interesa mucho construir un espacio donde los alumnos vengan y se sientan muy cómodos, que haya mucho permiso a equivocarse y que sean espacios poco competitivos. Que no es tan habitual. Que es lo no habitual. En el taller de actuación, ¿no? Sí, y que siento que a mí, en lo personal, me ha hecho sufrir o me ha hecho no tener del todo muchas veces la libertad que me hubiera gustado tener. Porque viviste ese tipo de tensión, sí, como estudiante, como... Porque era insegura, entonces tenía miedo muchas veces de ir y arriesgarme a hacer cosas que tal vez, no sé, sí podría haber hecho o me hubiera hecho bien animarme, y por miedo no las hacía porque el contexto no me daba seguridad. Porque muchas veces en la competencia entre compañeros, que no es que lo haya tenido tanto, pero lo veía... No, a veces hay gente que le sirve, hay gente que en la competencia encuentra, no quiero decir que mi manera sea la que necesite todo el mundo, hay gente que necesita pasarla mal o no sé, a mí no me gusta pasarla mal, no creo en eso, no me interesa enseñar desde ahí. Entonces, si hay algo que he protegido mucho en mis clases de teatro, es que mis alumnos se sientan cómodos, que sea un lugar de disfrute y donde se animen a probar cosas, donde sientan que hay red. Y eso creo que lo conseguí bastante porque era algo que me devolvían mucho, como de haber encontrado en el espacio eso. Entonces te diría que también pasaba un poco por ahí mi búsqueda. ¿Ahí te gustaría volver? ¿Te gustaría retomar? Sí. De hecho, ahora te estoy hablando de eso y digo, necesito volver a dar clases de teatro. Sí, porque también yo daba muchos seminarios de 1 mes, 2 meses. Entonces, en un momento me di cuenta que esa era mi manera, porque si cuando daba anuales y teníamos escuela, que lo hacía con Cata, yo ahí sentía más también la responsabilidad de formar a alguien, como bueno, qué tipos de teatros le mostrás, qué tipo de evolución, si haces muestra. Y hay un punto en donde yo no sé si tengo ganas de formar a alguien. A mí me gustaba algo del seminario porque sentía que imprimía como cierta búsqueda que después la persona tenía que desarrollar en otros espacios, pero que sean lugares donde aparezcan cosas muy genuinas, muy singulares. Que ahí también tiene que ver un poco con, si querés desde la astrología te lo puedo decir con mi lado un poco más jupiteriano, más de ascendente acuario, que tiene que ver como con algo de que creo mucho en que hay cosas que ya están en el imaginario de alguien o en la impronta de alguien, y lo que vos necesitas es otros que te ayuden a revelarla. Pero eso ya está en vos, como que creo que hay ciertas cosas muy únicas y genuinas y auténticas de uno que uno solo las descubre a través de lo colectivo, digamos, a través de casi del error, del accidente. En ese sentido es muy Francis Bacon, el pintor, que decía que pintaba, que le arrancaba los cuadros como tirando pintura sobre el lienzo, y a partir de eso, como él lo llamaba el accidente, a partir de eso generaba su obra, ¿no? Pero como que lo primero que aparecía era algo medio accidental. O también, no sé, Miguel Ángel, que le llevaban el mármol, diciendo, no sé si mármol, sí, bueno, no importa, le llevaban con lo que iba a ser su escultura, el bloque gigante, y el chabón decía que la obra ya estaba dentro, lo que él tenía que hacer era descubrirla, ¿no? Sacar lo que sobraba. Eliminar lo que estaba de más. Como esas dos metáforas artísticas, obviamente no soy ni Miguel Ángel ni Francis Bacon, pero digo, como esa manera de pensar la creatividad y de pensar lo artístico,
para mí siempre fueron bastante ordenadoras de mi manera de pensar las clases, que era como eso, ir a encontrar eso que ya está, como ir a descubrir la obra adentro, y que ocurra por accidente, porque ahí está lo genuino, no es que eso que ocurrió por accidente es casualidad, no creo, no es que son sinónimos, sino que al revés, es como, bueno, eso que está ahí lo encontrás sin saber que lo ibas, o sea, si lo pensás no lo encontrás. Y eso es bastante mi manera de pensar muchas cosas en la vida. Me llevaste a la astrología así al pasar, Sí. pero me gustaría que nos detengamos un momento en esa otra identidad pública también de la astróloga. Sí. Y que en principio me cuentes un poco cómo apareció. Es un desarrollo más reciente, no es por accidente. Bastante por error. Mira, creo que a mí siempre me gustó la astrología, como quien curiosea. Y después medio que me agarró porque un amigo mío de la secundaria, me lo encontré 10 años después de que éramos amigos en la secundaria, después no nos vimos. Y cuando nos reencontramos él era astrólogo y me hizo la carta natal y yo flasheé porque me dijo un par de cosas. Yo soy una persona que hace terapia desde los 11 años. O sea, aparte de que soy hija, nieta, Hija hermana. y nieta de psicoanalistas, y O sea, tu abuelo psicoanalista y psiquiatra. Mi abuelo psicoanalista y psiquiatra, mi hermana también, o sea, mi tía, por lado de madre, por lado de padre, o sea, y desde los 11 años que voy a terapia, porque básicamente en mi casa todos iban a terapia y yo también quería ir a terapia. Entonces le dije a mi mamá que yo también quiero ir a la psicóloga, entonces me llevaron. Entonces para mí es como un lenguaje, el pensarse, digo, el hablar del comportamiento humano, digo, es como algo muy incorporado. Entonces que venga alguien en 2 minutos... Incorporado también en la actuación, el 100%. pensar el comportamiento humano, ¿no? 100%. Entonces que venga alguien y en 7 palabras me diga algo que yo me quede como, ¿qué? Me resultó interesante, porque no es que nunca nunca tuve una charla sobre mí o no, nunca me había pensado. Ya tenía, 25 años, no, más. Y hubo algo de la astrología que sentí que había dado muy visualmente, muy claramente en el clavo de algo que yo venía trabajando en terapia hace un montón y que nunca lo había podido nombrar así, y era exacto. Alejo Bukatinsky, este astrólogo que fue el que me inició, que es mi amigo, es una persona realmente brillante igual, es un astrólogo muy bueno, no sé si todos los astrólogos pueden hacer esa síntesis, pero creo igual que hay algo de la astrología que es muy visual, es muy concreta para nombrar patrones de comportamiento, justamente en esto que hablábamos. Volviendo Quizás no podrías nombrarlo ahora, aquello, o no querrías. En realidad, ni me acuerdo exacto cómo fue. Creo que tenía que ver un poco con una dualidad que yo tenía, como entre un lugar, bueno, un poco esto que estamos charlando, entre un lugar, como si querés, más de la María actriz, más que quería estar y ser vista, y una que necesitaba correrse todo el tiempo de ser vista, ¿no? Como si querés tenía un poco que ver con eso, que era un conflicto que yo tenía, no lo tengo hoy por hoy, la verdad, pero lo tenía cuando me inicié, que era un poco esto que te decía, como entre, estoy en la tele pero quiero estar en el teatro independiente, como que había algo donde no estaba del todo cómoda con la idea de ser conocida, o como, no sé, siempre me costó un poco eso. Ahora ya no, porque no le doy importancia, pero en ese momento me generaba más conflicto. Pero volviendo a lo de la astrología, hubo algo que a mí me resultó muy interesante, que era muy directa la astrología para nombrar cosas, incluso pensándolo desde la actriz, digo, esto, para nombrar patrones de comportamiento con mucha claridad. Y a la vez creo esto que te decía, como para mí la astrología es como mi seminario, o sea, está buenísimo para disparar cosas, después tenés que hacer un proceso terapéutico con quien quieras, con un astrólogo, con un psicoanalista, con quien sepa realmente hacer un proceso terapéutico para desarrollar eso que encontrás en una carta natal. No es que un astrólogo te puede reemplazar un proceso terapéutico, obviamente que no. Pero sí me pareció un lenguaje muy interesante. Entonces me interesé mucho por la astrología, pero no pensé en ser astróloga. Lo que dije es, a mí este lenguaje me encanta, quiero aprender todo sobre esto. ¿Pero como consultante o como...? Primero consultante y después empecé a hacer cursos. Y cuando me copé con el curso dije, esto tiene un montón que ver con cosas de psicología junguiana que a mí me habían empezado a interesar también, y con mitología griega, y con todas cosas que restaban en mi vida y en mis intereses. Y dije, bueno, arranco la carrera porque total no era tanto más carga horaria. Por eso digo que por accidente, me digo que me venían bien los horarios, estaba un año sin mucho trabajo. Entonces arranqué la carrera y me fui copando.
y accidentalmente el último año de la carrera era el año de la pandemia, no podía laburar como actriz y dije, bueno, no sé, empecé a hacer una columna en un programa de amigos, en El Destape. Entonces un día alguien me llamó y me dijo, che, estás haciendo cartas, y dije, bueno, las hago la gorra, y se fue así, y de pronto estaba haciendo cartas natales todas las semanas. Y después me llamó Weinreich para su programa, entonces empecé a tener una cantidad de trabajo ridícula para alguien que recién empieza, y como soy yo, Luna en Capricornio, que dije, bueno, agarro todo lo que puedo, y de pronto estaba haciendo 3 cartas por día, hasta que a los 2 meses casi me agarra un patatús. Dije, no puedo más. Pero flasheé, dije, esto me encanta, y sobre todo sentí que lo podía hacer muy bien, que no es algo muy común en mí. Yo soy más insegura, soy más de irme llorando del ensayo. Decir, no, esto no voy a poder. Y con las cartas no me pasa. Me pasa algo que termina, me siento que está bueno lo que sale. Siento que es útil para la persona, que, no sé, que pasa algo que está bueno. Me da mucha... en lo que sería en astrología una sensación muy jupiteriana en términos de que me da mucho sentido. Me hace sentir que no vine al pedo al mundo, perdón la frase, pero en el sentido de que siento que tengo algo para dar ahí. Un propósito. Sí, hay algo que se me arma ahí. Que ni siquiera sé si es que es lo que más me gusta, sino que siento que es algo que hago bien, que está bueno. El trabajo que hago en las cartas, ¿no? Sí. Como hay algo que ahí que yo entiendo, no sé, que creo que tiene que ver con que en algún punto lo que hago es bastante terapéutico y lo que se hereda no se roba, y algo de eso, qué sé yo. Algo de eso quedó. Tengo el oído muy entrenado, no sé, algo de eso creo que, no sé, que lo sé hacer. No sé si para todo el mundo, digo, porque yo creo que cuando uno se encuentra con una pareja terapéutica, no es que son todas buenas para uno, digo, ¿no? Es encontrarte con... Sí, con el vínculo que funciona. Sí, yo creo que las cartas tienen la posibilidad de ir viendo un montón de patrones de comportamiento a través del lenguaje astrológico, y la posibilidad de ver con qué se identifica uno, ¿no? Es como ir viendo también la posibilidad del recorrido de una vida, porque la carta se va expandiendo, se va amplificando a medida que uno nace, digamos. Es como una semilla en potencia que se va expandiendo, va haciendo su recorrido, y es muy ordenadora. Para mí es como sí, es una herramienta que me parece que bien usada, digamos, una herramienta bien usada, sin irnos al pensamiento mágico, que a veces es muy peligroso, porque nos lleva a pensar que hay respuestas individuales cuando no las hay, y vivimos en sociedad, y hay un contexto político y un montón de situaciones que no es solamente una cuestión voluntaria, pero creo que es una herramienta que puede ser muy interesante para entender nuestro camino. Bueno, María, te agradezco muchísimo la posibilidad de recorrer juntas este camino, y te seguiremos viendo en Cirano, en Envidiosa y más allá. Muchísimas gracias por la charla, un placer estar acá con vos.